Bueno, chicos, entonces empecemos. Dentro del escenario de las empresas, hoy en día estamos hablando de la promoción de los escenarios libres de violencia, ¿sí? Dentro de ese escenario libre de violencia están involucrados ustedes porque pues tenemos un tema que son las violencias que se dan internamente dentro de nuestros escenarios laborales, que uno esperaría que todo el mundo se tratara con la misma calidez, la misma amabilidad, el mismo respeto y que en ocasiones no tengamos que escuchar esas situaciones donde esa línea del respeto o esa línea del trato con el otro no se viera afectada, no se viera derrumbada, no se viera de pronto como una oportunidad de aprendizaje, sino que efectivamente a veces entretejemos esas relaciones de conflicto que se convierten en relaciones de violencia en algún momento y que lamentablemente el ser humano pues ha tenido que experimentar también este tipo de situaciones en casa o en la comunidad o en la sociedad en la que se desenvuelva. Colombia no es un ejemplo eh, muy grande frente al tema de las violencias. Somos un país que vive unas violencias desde hace muchísimos años, violencias directas al campo, violencias directas a la ciudad, violencias directas a las familias, por el modo de pensar, por el modo de vestir, por el escenario político, que sin duda pues toma una gran relevancia por estos días y que inclusive se ha convertido en un detonante en las relaciones laborales. Si yo soy petrista, claudista, fiquista o todo lo cista que existan, han generado por estos días un revuelo en los escenarios laborales y unos desacuerdos que de alguna manera pues nos hacen una invitación a la reflexión y al diálogo, sobre todo al diálogo. Todos somos diferentes acá. Aquí Lidiola, Luz Adriana, Carlos Arturo, Miguel Alfredo, Sandrita, Andrés, John Jairo y Sandra Liliana somos diferentes. ¿Qué es lo que nos une? Que somos un esqueleto compuesto también con músculos, sangre, un porcentaje muy alto de agua, un cerebro, dos ojos, una boca, dos orejas, como que todos somos igualitos. Si hay alguna persona que de pronto sea diferente a nosotros o tenga de pronto algún tipo de discapacidad, también hay que involucrarla, pero pues somos seres humanos, tenemos un corazón que late y seguramente mucho amor que dar al mundo. Eso es lo que creemos. Y voy a empezar así la charla. A veces creemos que estamos dando mucho amor y en ese ejercicio fabuloso del espejo, el espejo, tenemos espejos a diario. Y no nos damos cuenta de que los espejos nos están enseñando algo, ¿cierto? Esas mamitas que hoy en día están conflictuadas con sus hijos por temas de consumo, por orientaciones sexuales, esos papitos de alguna manera que siguen aporreando y siguen golpeando a la mamita, esos escenarios en donde estamos violentándonos a nosotros mismos porque tenemos un caos interno que hay que empezar a trabajarle, y como le digo yo, hay que empezar a camellar en uno mismo, papá, que esos espejos de alguna manera yo no los vea reflejados en mi vida personal. El conflicto es necesario, es indispensable para reconocer que tenemos unas habilidades increíbles, como que reconocer que hay muchos conflictos que se les puede dar una solución. Hay conflictos que uno de pronto minimiza, ¿no? Es una bobada, eso que está sucediendo allí en ese escenario familiar, laboral, en la sociedad, es una tontería. Sin embargo, pues para las personas que viven a veces esos escenarios ven los problemas así de grandotes y quizás es un poquito más difícil salir de allí. Y quiero que hoy nos ubiquemos con las gafas de la empatía, ¿sí? Hace un año creo que dimos lazos de convivencia y dentro de esos lazos de convivencia propusimos 4 gafas. Hoy vamos a tener unas gafas solidarias, no sé si lo recuerdan, después se los voy a volver a transmitir si tenemos un espacio, pero pues hablábamos de las gafas populares, hablábamos de las gafas técnicas, hablábamos de las gafas solidarias. Y hablábamos de las gafas que ya se me olvidó que eran psicodélicas, no recuerdo el nombre de las gafas ahorita mismo, pero hoy vamos a colocarnos un ratico en las gafas solidarias.
y vamos a entender esto no desde el marco laboral, sino desde el marco real como somos, como seres humanos. Vivimos las violencias, vivimos los conflictos, vivimos las dificultades, vivimos los problemas y por supuesto vamos a tener que encontrar un camino para poder salir de allí. Que hayan personas que vayan a un ritmo diferente, por supuesto que sí, no todos andamos al mismo ritmo. Que haya personas que sigan facilitando la violencia, por supuesto que sí, no todas las personas de pronto encontramos en la violencia la oportunidad de salir de ella y aprender para no replicarla, pero hay algunos seres humanos que sí, lamentablemente, pues se quedan en el escenario de violencia y lo siguen replicando con el paso de los días. Bienvenidos entonces a este espacio. Voy a dar inicio con mi presentación. Creo que se activó un micro para que me ayuden. Muchas gracias. Vale, voy a dar inicio con mi presentación. Bueno, esto está dentro del marco de intervención de ARL Sur en la prevención del acoso y todo tipo de violencia, y por estos días nos tocó hablar de perspectiva de género porque en ocasiones no sabíamos mucho del tema. Sabemos que hay personas con una identidad sexual diferente, sabemos que hay que respetar a las personas por sus creencias, posturas políticas, por su raza, y indispensable, pues, cómo mencionar esos temas y cómo de pronto en eventos muy chiquitos podemos desencadenar en un escenario de discriminación. Angélica no se aleja por ser psicóloga y creo que en la mitad de este encuentro les voy a contar y les voy a relatar una historia propia que tuve que vivir en un Transmilenio y que hoy en día ha sido un gran aprendizaje para mí, el cuidado de la palabra. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos entonces a hablar de esas distintas modalidades que de pronto nosotros no tenemos en cuenta y en especial el tema de violencia sexual que vamos a detonar allí. Recordando un poco de la historia, y seguramente yo no recuerdo quién es la personita que está hoy en grados, para no preguntarle, pero vamos a tener que interactuar. Sandra, Liliana, ¿estás acá? Hola, Angélica, sí, por acá estoy. Listo, Creo que Sandrita. Andrea es quien no está. Andrea Gutiérrez, para que lo tengas presente. Vale, listo, perfecto. Me gustaría mucho saber, Sandrita, dentro de tu historia de vida, vuelve un ratico hacia atrás. De pronto en el colegio viviste un escenario de matoneo, un escenario que hoy en día le llaman bullying o matoneo. De pronto tú recuerdas alguna situación particular que hoy con risa dices, a mí me pasó un escenario y yo nunca de pronto le trabajé o se solucionó muy rápido o me sucedió alguna situación de matoneo en el colegio. No, sabes que en el colegio no. De pronto no soy el buen ejemplo porque no, en el colegio no me ocurrió. En la universidad, de pronto sí viví matoneo por parte de un grupo de estudiantes, mujeres también, irónicamente. Eh, y sí, pues sí, es incómodo, pero pues hay que darle un manejo interno, ¿no? O sea, ¿Qué te pasó? tratar de no dejarse influenciar. Solo cuéntanos la historia. ¿Qué te pasó así particular y de allí lo agarramos? Bueno, es que yo siempre he sido un poquito medio nerd, entonces tenía como dificultades con otras compañeras porque eran muy, no sé, como que no les gustaba que yo participara en clase o que yo, no sé, como que no les caía bien y simplemente entonces me matoneaban, me hacían comentarios hartos, me tiraban papeles, me sacaban de los grupos y cosas así, pero pues nada, finalmente salí, saqué todo adelante y bien, entonces no, pues como que tampoco me afectó tanto porque también tenía apoyo de otras personas del curso y a medida que tú vas evolucionando en el programa, pues van saliendo algunos y se va moviendo eso. Entonces no pasó como a mayores. Sandrita, ¿me vuelves a repetir lo que ellas hacían? Me tiraban cosas, ¿qué más? Me tiraban papeles, se hacían como corrillo hablando de mí, se burlaban, me excluían de los grupos, si había una salida entonces no me invitaban, cosas así. Listo, perfecto. Era solo eso. Comprendo que tienes unas habilidades como
para salir rapidito de esas situaciones incómodas y es muy válido hoy tener este ejemplo. Carlos Arturo, Arturo como el rey. Tú me preguntaste a mí primero, creo, a John. No, Johncito está, creo que hay una persona que está en grados. Creo que es Johncito. No, recuerdo. Carlos. Carlos Arturo. Es Carlos Arturo. Es Carlos Arturo, los Porque confundí. si quieres yo pongo un ejemplo, aprovechando pues que las otras personas están. En mi caso yo no sufrí bullying, pero sí tengo un sobrino que en este momento está sufriendo de bullying. Inclusive lo cambiamos de colegio precisamente porque le estaban haciendo mucho matoneo en el sentido de, él tiene 10 años. Perfecto. Pero le estaban haciendo matoneo ¿en qué sentido? En que se burlaban de él por sus gafas, por la forma de hablar, por la forma de correr, entonces lo excluían de los grupos o de alguna manera también inclusive le metían cosas en la maleta que no eran de él, le dañaban los cuadernos o le dañaban los cuadernos, entonces él se ponía a llorar y era peor porque obviamente el matoneo era mucho más alto, hasta el punto que él intentaba decir que no quería volver por allá y que si volvía por allá se quería matar. Sí, es muy usual qué cosas, ¿cierto? Debemos estar todos aquí detrás de la cámara, detrás de bambalinas, porque esto genera rabias, ¿sí? En todos los seres humanos, un niño de 10 años, uno creería dentro de su cabecita que un niño de 10 años debería estar gozándose la vida, porque ser adulto es completamente Ser feliz, difícil. exacto. Y ser adulto y tener que resolver sí o sí X o Y situación, es una obligación que se nos ha dado, ¿no? Después de que eres grande, después de que te dicen de pronto en tu casa cumple los 18 y mijito, usted de ahí mira en adelante, o para los que terminamos la universidad en casa, nos dieron la bendición y nos dijeron hasta aquí llegamos y empezamos a pagar el gas, etcétera, y hoy en día somos adultos que decimos cómo está de cara la comida, ¿cierto? Gracias, Carlos Arturo. Espero que, voy a dar una recomendación, espero que hagan muchísimo seguimiento a este chiquis de 10 añitos, está en una edad, yo siempre digo que los 10 años son la edad del limbo, de abandonar la niñez y adentrarse hacia la adolescencia. Eh, hay que estar ahí siempre, siempre, en todo sentido, en todo momento, con disciplina, con amor, con enseñanza, con oportunidad, con escucha sobre todo y con acompañamiento. Hay palabras que escucho y uno dice, es increíble que esto pase en los colegios, es increíble que esto pase en los trabajos, pero mire que hay dos cosas increíbles que ustedes mencionaron. Sandrita mencionó la exclusión, Carlos mencionó la exclusión, Sandrita colocó el corrillo y las burlas. Perdón, ¿hablaron? Angie. Sí, Angie, quien intervino fue John Jairo. John Jairo, perdón, Y discúlpeme. Charlie tiene la mano arriba. Estoy así un poquito chocolate. Sí. ¿Listo? No te preocupes. Perdóneme que es que uno también tiene Tranquila. sus días. Estoy en Claro. mis días. No mentiras. Ya vamos con Les la cuento, manito levantada. conmigo. Carlitos está... Bueno, Listo. sí, les quiero contar mi bullying de pequeño. Listo, cuéntanos. Pues Carlitos. imagínense que, bueno, yo mismo de los 70, ¿no? Entonces en esa época, yo cuando nací, yo nací con estrabismo, entonces a mí me hicieron una cirugía en el ojito y entonces a raíz de eso me colocaron gafas permanentes toda la vida y uno iba al colegio con gafas y la gente le decía a uno cuatro ojos y que no sé qué y se la montaban a uno, pero obviamente uno, pues yo dejaba de usar las gafas y eso me produjo con el tiempo obviamente aumentar la miopía. Pero realmente creo que las generaciones de hoy en día son más sensibles y más susceptibles y más porque en esa época uno le decían barbaridades y lo que fuera y uno no, ningún trauma de ninguna clase, ¿no? Pero creo que han cambiado a través de las generaciones ese tipo de cosas y hoy día pues obviamente afecta mucho psicológicamente a los chicos. Pero sí me hicieron bastante bullying por las gafas. A mí también y todavía, pero me dicen que me veo muy linda. Gracias. No mentiras. ¿Qué es lo más
¿qué es lo que podemos resaltar? Y miren, son situaciones y con todo el respeto y todo el cariño para las tres personas que acaban de aportar desde sus propias historias. En ese momento lo veíamos mínimo y ahí tiene alguna relación lo que está mencionando Carlitos. Yo entro en acuerdos y en desacuerdos por lo que a diario tengo que escuchar historias. En ese entonces, el matoneo o esa situación, en ocasiones, nuestros papás las minimizaban, ¿cierto? Inclusive yo he tenido que atender a adultos de 50, 60 años que justifican la violencia intrafamiliar vivida en sus casas. Es decir, a mí me daban con rejo, me quemaron, me colocaron las manos en el fogón, a mí me colocaban amarrado de frente a un potrero y me dejaban castigado todo el día por ser inquieto y me amarraban. Situaciones que de pronto en ese momento los adultos minimizaban y era la forma en la que la crianza se desenvolvía en aquel entonces. Como el vecino lo hace, para mí era normal también atender a esas pautas de crianza y decir, voy a violentar a mis hijos de esa manera, voy a involucrar a mis hijos, por ejemplo, en un escenario de trabajo infantil que hoy en día es muy fuerte, ese tipo de procesos, especialmente con la población migrante. Siempre hay diferencia en las generaciones, diferencia en música, diferencias en forma de ver la vida, diferencias en cómo se presenta el matoneo hoy en día y cómo se presentan antes. Y más que de pronto mencionar la sensibilidad con la que vemos hoy en día el tema de la salud mental, es reconocer que hoy en día se tiene en cuenta la salud mental. Muchas veces con mis pacientes lo que yo hago es preguntarles, ¿ustedes tienen un antecedente en salud mental? Voy a empezar. Luz Adriana, ¿está acá? No sé. Miguel, ¿tienes algún antecedente en salud mental? Ay, Luz entonces, Lucecita. Dime. ¿Tienes algún antecedente de salud mental? En caso personal o de pronto en mi familia, Los antecedentes son tuyos, de tu familia, de tu ADN. pues a ver, en mi familia digamos que médicamente confirmado, no sabemos. Pues de hecho digamos que en mi grupo familiar lo que tú mencionabas, son culturas diferentes, generaciones diferentes, que culturas, generaciones diferentes, ¿cierto? Y mi familia nunca fue muy abierta a este tema psicosocial o de venga, es que si le están haciendo bullying, vamos donde un psicólogo, o si está pasando esto, vamos a buscar ayuda profesional. Entonces, pues en mi caso, en mi familia, nunca eso. Con mi esposo sí es medicado por temas de ansiedad, él es ansioso. Bueno, no sé cómo es la palabra, se me fue No, el está diagnóstico como bien, tal. es válido. Es como lo más cercano pues que he tenido una situación así, pero ya como por el lado de mis padres, abuelos, etcétera, o en mi caso pues personal, nunca hemos tenido como ese acercamiento personal a un entorno profesional, la parte psicológica. Perfecto y súper válido y me encanta que lo digas porque dijiste una palabra que usualmente dentro de los trabajadores no la tienen clara. Cuando yo pregunto por antecedentes de salud mental, la gente siempre dice, no, mi familia, ¿qué va a sufrir de eso? No, ¿cómo se le ocurre? Eh, ¿Cómo se nos ocurre? Y resulta que muchas veces de pronto nuestra abuelita estaba sufriendo de ansiedad, como menciona Lucecita, o la tía loca de la casa, la que encerraban y terminó por allá con una discapacidad cognitiva porque como la encerraron nunca aprendió a leer, nunca aprendió a escribir, nunca aprendió a socializar. Hoy en día tenemos una concepción más grande acerca de las esquizofrenias y decimos, no, a la persona con esquizofrenia no la tenemos por qué amarrar, no la tenemos por qué encerrar, sino que por el contrario, dentro de su proceso terapéutico, tenemos situaciones tan particulares que obviamente vemos pacientes con este tipo de enfermedades y son completamente útiles a la sociedad. Antes no.
Antes los encerraban, ¿cierto? O si de pronto había un suicidio en alguna casa, como pasaba mucho en Boyacá, y Boyacá tiene una historia frente al tema del suicidio bien fuerte, es que cuando se suicidaba de pronto un joven, un adolescente, hace muchos años, les daba pena mencionar que se había suicidado. Y como era ese arraigo católico tan fuerte, pues mucho peor. Hoy en día existen todavía municipios de Boyacá que si una persona se ha quitado la vida, ha acudido al suicidio como herramienta para solucionar de pronto un problema, no dejan ingresar el ataúd a la misa. El ataúd se queda por fuera de la iglesia y pues la razón exacta por qué no entra la persona a una iglesia o el féretro, por así decirlo, a la misa es porque solo Dios define cuál es el día de nuestra muerte y el hombre no puede elegir ese día, ¿no? Entonces, esos temas de salud mental los relacionaban también mucho con el tema religioso, con el tapar la situación, con el nunca contarle al vecino que se había suicidado, sino que por el contrario, pues se había muerto de un infarto o una enfermedad natural o le dio un paro cardiorrespiratorio. Ese tipo de situaciones se escondían y no sabemos el trasfondo de la situación. Hace unos días, 5 de abril, se cumplió el año de muerte de Kurt Cobain. ¿Recuerdan Kurt Cobain? ¿Saben quién es Kurt Cobain? ¿Hay gente muy joven acá o gente que no le gusta el rock? Sí, no Bueno, era el cantante de Nirvana. muy bien, el cantante de Nirvana. El día que Kurt Cobain murió, se estima que 120 jóvenes tomaron la misma decisión que Kurt Cobain por seguirlo. Entonces, lo que nos debe dejar de ejercicio el tema de suicidios es que puede llegar a ser aprendido. Y en las familias es muy usual que cuando tengamos un primer suicidio, es muy posible repetirlo si no cuidamos nuestra salud mental. Ahí les dejo el dato. Bueno. Resulta que esa vaina se da en los trabajos y por allá en 1919 con un estudio biológico y comportamental, pues hablaron del comportamiento de las aves y cómo en algún momento las aves empiezan a hacer procesos de exclusión entre ellas mismas. Puede ser porque la piel, las plumas no sea la misma o porque de pronto en ese escenario de migración entre un país y otro, en esos vuelos largos que dan algunas aves, hay algunas que se agotan, que se cansan y entonces las abandonan en el camino. Sucesivamente también empezaron a haber otros escenarios de comportamiento agresivo en los leones, en algunas crías de hienas, en donde se podían ver esos escenarios de expulsión y medidas de defensa social. Los psicólogos que corresponden a este tema etiológico frente al tema del comportamiento animal y llevarlo a la vida o al comportamiento humano, pues empezaron a identificar que sí habían comportamientos similares entre algunas especies animales y nuestra especie. Sin embargo, dentro de nuestra especie, pues hemos notado que la industrialización ha llevado pues a la necesidad absoluta de poder, de uso y abuso del poder, y esos escenarios de límites, fronteras, culturas, idiomas, formas de ver el mundo diferente, creencias, etc. Y para eso, pues el reflejo que estamos viviendo hoy en día con Ucrania y con Rusia. Este escenario de bullying en el trabajo entonces le llamaron el moving, que es acerca del tema de acosar, atropellar, atacar en masa a alguien, ¿sí? Y como hoy no nos vamos a concentrar a hablar de acoso, pues hoy en día tenemos estas situaciones de frente a nosotros, el matoneo, el odio, el acoso moral, el moving, el acoso sexual, y ese acoso sexual ha tomado gran relevancia por estos días. Antes del 2020, la pandemia, las cifras en Bogotá, de acuerdo a Salud Pública, era que cada 58 minutos un niño, niña o adolescente tomaba la decisión de quitarse la vida, es decir, ejecutaban el suicidio. No había intento, no había ideación, sino que ya
pasaba a su último estadio, que es ejecutar el suicidio, cada 58 minutos. Eso quiere decir que muchos niños, niñas y adolescentes tomaban la decisión a diario de quitarse la vida. Se plantea, de acuerdo a los estudios de la OMS, que cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida, cada 40 segundos, cada 40 segundos. O sea, en ese momento ya sucedió. Y ahorita en 40 segundos vuelve y sucede. Y por esa razón se habla que esta sí es una pandemia de la salud mental, porque lamentablemente deja más víctimas que la guerra, deja más víctimas que un virus. ¿Listo? Entonces es indispensable reconocer que hay unos factores detonantes para que el ser humano se vea afectado en su salud mental. Primero, quitarnos el mito de que toda persona que vive un problema de salud mental se va a suicidar. No todos, ¿sí? No todos llegan a ese fin. Hay personas que aprenden a convivir con su enfermedad, ya sea porque llevan un proceso psicoterapéutico muy juicioso, muy riguroso, y de alguna manera aprenden a convivir con ese maestro que se llama enfermedad. Y ahí es donde yo quiero como enfatizar. Las enfermedades mentales son tal cual como otro diagnóstico. Diabetes, obesidades, temas de cáncer, etcétera. Claro, habrán unos que requieran de una rigurosidad un poco más extrema, como lo son los cánceres, ¿cierto? Y que los cánceres tienen un componente emocional increíble que hay que empezar a trabajar. Uno ha escuchado de pronto casos que han salido de esos cánceres y es porque han empezado a trabajar todos esos temas individuales que como seres humanos todos tenemos que trabajar. No existe ser humano en el mundo que no tenga algo guardadito de la infancia. No existe ser humano en el mundo que no tenga algo guardadito por allá de la adolescencia. Y hoy lo notamos con Sandra. Sandra dijo, no, en el colegio no, en el colegio a mí no me pasó nada, pero pensándolo bien, en la universidad sí, ¿cierto? Y el componente era ser sobresaliente en la universidad y empezó a vivir de pronto un escenario que hoy en día ya no lo fataliza. Hoy en día ya lo ve como, hey, lo logré solventar, pero no a todos los seres humanos nos pasa quizás lo que le pasó a Sandrita, que se agarró de sus habilidades propias para salir adelante. Y este es un tema de conversación duro, especialmente con aquellas personas que viven de violencia intrafamiliar en sus casas. Listo. Esta campaña que yo hago a diario, porque yo soy una activista de la salud mental, es una campaña de que no te toque, porque solo las personas que les ha tocado vivir este escenario, hombre, esto es muy difícil y es una problemática social, es una problemática de salud pública, es una problemática donde usted como ser humano, el que está aquí conectado, Carlos Andrés, Sandra, Liliana, John, Miguel, Sandrita, Sandra, Liliana, todos tenemos una responsabilidad con este tema, ¿sí? Y en algún momento podemos llegar a ser cómplices o podemos llegar a ser víctimas o inclusive podemos estar viviendo un escenario en donde yo soy el victimario. Y yo aquí no me voy a polarizar porque ya suficientemente mi país está polarizado por temas políticos, pero no me puedo polarizar por si tú eres hombre, mujer, eres transexual, eres bisexual, eres lesbiana. No me puedo polarizar. La violencia se da entre seres humanos y lamentablemente dentro de esos grupos etarios o esas estadísticas, obviamente salen a relucir esas cifras en donde las mujeres somos violentadas. En segundo lugar, los niños, niñas. En tercer lugar, pues está toda la comunidad LGTBI, pero ahí en ese último lugar están los hombres. Y los hombres son válidos y tenemos que validar las emociones porque culturalmente nuestros hombres tienen un riesgo muy alto de desencadenar en una situación de acoso sexual o inclusive pues una enfermedad relacionada con los trastornos mentales. Miguel, perdón, Sandrita, ¿estás acá? Ay, yo creo que mi pantalla se está viendo mal. Ya voy a solucionarlo. Lucecita que activó el micrófono, le voy a hacer una preguntita. Ah, bueno, no, te iba a decir que Sandrita no está, pero dale. Bueno, Lucecita, dígame una cosa. Usted tiene un hombre en la casa, ¿se lo maltrata?
Uy. No, o sea, yo no, jamás. Pero, pues, digamos que dependiendo, ¿cierto? Nunca lo he maltratado, pero una vez sin darse cuenta, ¿cierto? Dice de pronto palabras que pueden herir a la persona, ¿cierto? Es como lo que yo he creído, pues que en algún momento ha pasado, que uno ha tenido que llegar al punto de lo siento, no debía haber dicho X o Y palabras, ¿cierto? Entonces, pues creería yo que eso entra a ser parte como de un mismo maltrato, pues no sé. Muy bien. Lucecita, ayúdame con esta frase. A ver, la igualdad de género implica la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones. El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. Eso es muy lindo, ¿cierto? Y hablar de igualdad por estos tiempos es muy bonito. Sí. Es muy bonito si lo aplicamos desde la casa, ¿sí? No podemos hablar de igualdad en la casa si tenemos teletrabajo y yo soy la única que tiene que lavar el baño, hacer el arroz, llevar el chino hasta la ruta, volverlo a recoger a la 1:30, por la noche lavar el baño y entonces ni los chinos ni el compañero permanente nos ayudan con las actividades. Eso no es igualdad. La igualdad también se da en las responsabilidades que tenemos, por ejemplo, en la casita, ¿cierto? Igualdad, de alguna manera nos hace la invitación de decir, vamos a definir las responsabilidades y que sean equitativas entre todos. Y uno esperaría que, por ejemplo, esa equidad se pudiera vivir en el escenario laboral, cuando hablamos de sobrecarga laboral. Y decimos, oiga, pero es que hay unos compañeros que tienen más carga que yo y tenemos y compartimos quizás el mismo cargo y de alguna manera nos hace invitar a revisar esas necesidades particulares donde estamos verificando. Andrés perdón, discúlpame si no supe deletrear tu apellido bien. Pilonieta, pero él es el que está en grados. Ah, bueno, entonces, ¿quién habló? John. ¿Aló? ¿Con quién hablo? John, Johncito, dímelo. ¿qué diferencia hay entre sexo y género? Pues la verdad, para mí, y yo también soy modelo 70, para mí ninguna. Pero digamos que las connotaciones culturales que se le ha dado ahora en esta nueva realidad es que si hablamos de sexo, hablamos de relaciones como tal, pero si hablamos de género, estamos incluyendo a más personas de las que hay como inclusión y como diversidad de género como tal. Entonces aquí no solamente estamos hablando de hombre y mujer, sino de todos los tipos de personas que en este momento existen, que ya no sé cuántos X sexual hay, pansexual, metrosexual, bisexual, homosexual, etcétera, etcétera. Entonces, Bueno, de alguna manera el género hace un cubrimiento mucho mayor de todo este tema. bueno, tú lo has dicho, pero para mejorar ese diálogo de mi hombre de los años 70, le voy a colocar el hombre de los años 70. Ok, Es indispensable que se diga personas, obviamente, con un sexo. El sexo es el que se nos ha dado biológicamente, ¿sí? Nací hombre, nací mujer o soy hermafrodita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esos tres? no, creo que son los naturales, los biológicos. Biológicamente nacimos Ujú, así. ¿Listo? ujú, sí, Muy bien. Y la identidad de género, ¿cierto? Tiene que ver con una decisión, como lo decían anterior. Una decisión, obviamente, orientada al tema sexual, que es muy diferente sexo de sexualidad. ¿Qué será entonces, Carlos Arturo, la sexualidad? O, sí, Carlitos, ya activaste tu micrófono, ya te estoy viendo por acá. Sí, la sexualidad. Puchi, mi cachuchis. Esa es la pregunta que le hacen a uno a los chinitos cuando está chiquito. Pues que la inclinación, no sé, no, ahí me corchaste. No, la sexualidad es
poder tener un evento íntimo con el otro, se puede llamar. No, entonces eso es lo más rico que hay. Eso es lo más rico que hay, exacto. Un besito, una caricia, una blugineada y puede desencadenar en un acto sexual. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Y el acto sexual es lo que nos gusta, y nos gusta, a algunos nos gusta, entonces pues hay que empezarlo a definir en términos de sexo, ¿cierto? Si me gusta el sexo, o si puedo tener una sexualidad saludable, que eso es indispensable en algún momento hablarlo con las parejas, ¿no? Cuando estamos teniendo sexualidad saludable, cuando no, cuando nuestros hijos de pronto en ese proceso de etapa de adolescencia están viviendo una sexualidad y qué tan saludable es, qué tan sana y qué tan segura es esa sexualidad saludable. Entonces, para llegar a ese proceso de sexualidad y una toma de decisiones, y esa toma de decisiones, estas 2 personas, o estas 4, o estas 5, en el caso de una orgía, pues tienen que tomar la decisión de que no van a ser maltratadas y que van a llegar todos a ese momento tan especial que se llama clímax. Muy bien. Sandra Liliana Cabrera. Presente. Símbolo de Venus y Marte, por favor me defines qué población se incluye allí. Es fácil, piénsala. Pues las mujeres. 2 mujeres, Uh-huh. 2 hombres. 2 mujeres, 2 hombres ya. ¿Listo? 2 mujeres. Ay, perdón, yo es que aquí señalando y no tengo el visor, el puntero. Entonces tenemos, Sandrita, 2 mujeres dentro de la sigla LGTBI, ¿qué significarían? Pues lesbianas. Muy bien, listo. Para aclarar la situación, porque no me puedo demorar mucho. Mujer que está feliz con su condición biológica, es decir, se siente una mujer y se enamora de otra mujer que también está feliz con su condición biológica y se enamoran y tienen una sexualidad y tienen sexo y demás. ¿Listo? Es decir, no hay problemas, no hay dificultades frente a la aceptación del sexo, pero el género, tu identidad sexual, lo que te gusto por la lleva, ajá, listo. ¿Listo? Sí. No hay transformaciones. En algunos momentos sí pueda que exista una figura pasiva o activa, una figura que sea un poquito más fuerte y una figura un poquito más femenina. Eso se puede encontrar dentro de este escenario, pero eso visualmente no tiene ninguna injerencia frente a ese desarrollo de actividades. Ojo, ¿dónde caemos en la discriminación? Cuando yo me atrevo a decirle a alguna de estas chicas, maremacho, parece un macho, etcétera, y que estemos refiriéndonos dentro de su condición sexual. De pronto si hacen cambios de vestimenta y demás, o su forma o sus gustos sean masculinizados, a veces caemos en la discriminación cuando decimos parece un macho o salió maremacho, etcétera. Ojo con esos escenarios del cuidado de la palabra. Lucecita, ¿estás acá? Sí, acá estoy. Lucecita, Marte, 2 flechas Marte, ¿qué significa? Dentro de la LGTBI. Creo que es cuando representa un hombre homosexual. Un hombre homosexual, listo. Dentro de la sigla LGTBI son gay. Entonces tenemos lesbiana, gay. ¿Listo? Es un hombre que está feliz con su condición de ser varón, tiene una cierta afinidad con su aparato sexual y se enamora de otro hombre, ¿listo? Que también está feliz con su condición biológica. ¿Listo? Carlitos. Bueno, Johncito. Cuéntamelo todo. ¿Qué es esto de ser bisexual? Bueno, la bisexualidad yo creo que es la aceptación tanto del sexo símil o del género símil como del género opuesto, o del sexo opuesto. Del sexo opuesto. Ajá. ¿Listo? Y tienen gusto en disfrutar sus relaciones amorosas. Aquí no solo hay sexo, aquí también hay amor.
Aquí se Ok. enamoran y Ujú. se casan. Aquí se enamoran y se casan. Aquí también se enamoran y también se casan. Y dentro de la bisexualidad puede existir el poliamor, ¿sí? El poliamor, pues pueden ser 4, 5, 6 personas, las que sean necesarias, que viven en la misma casa y hacen lo mismo que tú y yo hacemos en un hogar tradicional, donde está mamá y papá, ¿cierto? Hay responsabilidades económicas, hay responsabilidades emocionales y hay responsabilidades afectivas y por supuesto hay sexualidad. ¿Listo, chicos? El poliamor está involucrado también en la bisexualidad. Ok, vale, gracias. ¿Listo? ¿Quién está acá que no ha participado? Por Dios bendito. Bueno, seguimos con el transgénero. Transgénero, entonces van a encontrar la bandera que es azul, celeste, rosa, blanco. Es de pronto la que más ha generado este tipo de violencias porque pues muchas personas están en completo desacuerdo con algunos tránsitos y por eso se llama trans. La persona transita al género contrario, ¿sí? Entonces podemos encontrar dos modelos que son supremamente indispensables, como lo son, voy a colocar acá, transsexual o transgénero. ¿Listo? Las dos hacen una transición hormonal. Quiere decir que si yo nací hombre y me siento en ese cuerpo de equivocados, hay una sensación mental, emocional, que no comparto lo mismo de mi género y me siento más atraído hacia el género contrario, yo puedo hacer una transición hormonal. Entonces empiezo a tomar hormonas femeninas o masculinas, dependiendo de cómo se dé el caso. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces transito en cultura, transito en hormonas, inclusive transito jurídicamente, que son, aquí tengo mi abogada experta, transito jurídicamente ya creo que lo podemos hacer, Sandrita, aunque no estoy completamente segura. Sí, sí, el problema se da más como a nivel social, ¿no? Y las dificultades que tiene una persona trans para conseguir empleo, para la vida Sí, social en que general. eso es un tipo de exclusión bien fuerte y un tipo de violencia. Listo. Gracias, Sandrita. Cuando hacemos el transgénero, pues la persona cambia su ropa, se pone más femenina, por ejemplo, de hombre a mujer, se maquilla, se cambia el color de su cabello, se deja crecer el cabello y empieza a habituarse en el escenario de ser una mujer en la sociedad. El transexual, bueno, sin intervenciones quirúrgicas, eso es lo que nos debe dejar el transgénero, sin intervención quirúrgica. El transexual, aunque, perdón, discúlpeme, yo sé que esto es complejo, pero el transgénero puede hacer intervención quirúrgica, pero no se quita el miembro de hombre a mujer, es decir, no retira su pene porque su pene genera placer sexual. ¿Listo? Entonces, al quitárselo, pues también puede generar una serie de consecuencias a nivel sexual más adelante. ¿Listo? El transexual, en el caso de las mujeres, el transgénero, sí se retira, perdón, arriba. El transgénero empieza con el proceso, pero hay mujeres transgénero que no se quitan sus boobies, se las dejan. ¿Listo? Solo que de pronto se las amarran o no ven la necesidad porque tienen sus senos pequeñitos, ¿cierto? En el caso ya cuando tienen sus senos muy grandes, entonces de alguna manera pues hasta realizan de pronto esa intervención. El transexual es el que realiza ese proceso porque está inconforme con lo que biológicamente se le ha dado y retira todo aquello que haga referencia a ser un hombre o a ser una mujer. ¿Listo? ¿Queda claro? Clarísimo. Sí, clarísimo. Listo. A un hombre transexual, cuando hablamos de terminología, si yo digo ella
o una chica trans quiere decir que ella biológicamente fue hombre y hoy en día es mujer. Entonces digo mujer trans o ella trans. ¿Listo? Es indispensable y ustedes dirán, Dios mío, pero esto nos pasa con todo lo que nos dan de la información a diario, pero es indispensable que ellas no se les diga él, ¿sí? Porque pueden tener todavía físicamente algunas situaciones como por ejemplo las manos grandes, las facciones todavía muy bruscas y de pronto nos estamos adentrando en ese escenario de violencia comunicativa con respecto a ellos. Entonces, si es un hombre trans, quiere decir que biológicamente fue mujer. Si es mujer trans, quiere decir que biológicamente fue hombre. ¿Listo? Muy bien. Pero ahí yo tengo una pregunta, Angélica. Sí. En el trato como tal, ya después de su transición de un sexo a otro, ¿cómo se les debería decir? Porque tengo Ella o entendido. él. Ah, ok. Eso es lo O bueno. sea, Entonces, el ella o género él. que tenga actualmente. Listo. Que es donde cambia cuando tenemos género no binario que no está incluido acá, que es uno de Ok, los si pasa de nuevos, hombre a ¿no? mujer, entonces es mujer, ella. Y si es de Ella. mujer a hombre, él. Sí, por ejemplo, Laisa es Laisa, es una mujer trans y es un hombre, es una mujer. Entonces, lo voy a llevar por un área. Te dejo aquí en compañía de Daniel, ¿sí? O de él. Él te va a ayudar, él te va a orientar. No me puedo confundir. Tengo Ok. que ser claro en mi comunicación. O es ella o es él, si es Es que lo trans. mismo pasa con las personas, por ejemplo, discapacitadas o invidentes, Sí, porque de alguna manera uno no puede tratarlos de cierta manera o no puede, en el caso de un invidente, uno no puede tocarle las manos porque esos son sus ojos. Y prefieren que se les toque el hombro y demás porque si no se sienten como una ofensa y demás. Entonces, pues por eso preguntaba también lo mismo acá en este qué caso. chévere, podemos empezar a investigar y volvemos a encontrarnos para hablar de discapacidad. Es indispensable hablar de escenarios de discapacidad, sobre todo en algunos trabajos, porque hay unos lineamientos claros del ministerio. Perfecto, gracias. Súper, qué bueno que lo hayas dicho. Entonces, ella o él. ¿Listo? Quedamos con ella o él. Listo. Listo, perfecto. Asexuales. Los asexuales son esta comunidad es bien particular para poder entenderla. Son aquellas personas que generan vínculos con todo el mundo. Es decir, yo puedo hablar con hombres, puedo hablar con mujeres, puedo tener conversaciones. Me enamoro, pero no tengo relaciones sexuales. Podría uno decir que son los célibes generacionales que han salido, no tienen posturas religiosas o algún tipo de voto o algo así, sino que toman la decisión de que su cuerpo es sagrado y su cuerpo no puede ser invadido y toman la decisión de tener relaciones amorosas sin involucrar lo sexual. ¿Queda claro? Sí, O es muy confusa esa parte? pero me parece curioso lo del enamoramiento, Sí. porque uno pensaría, pues entonces, ¿cómo así? Como, es Es algo complicado. así como cuando, no sé si a ustedes les pasó que, no sé, a mí sí me pasó, yo tuve como a los 13 años un novio de mano. No sé si les pasó aquí a las chicas. El novio de mano nunca interrumpió en darme un beso. Éramos abrazos y cogida de mano, ¿sí? Ah, pero es que Ya, entre menores eso es normal y es lo mejor, diría yo. listo. Pero entonces esto ya pasa a etapas más o menos adolescentes. ¿Qué puede pasar? Que pueden transitar de género, o sea, pueden decir hasta cierta época mi cuerpo es un templo sagrado y no lo toca nadie, pero dentro de ese escenario eh, pueden vivir la sexualidad y ya definir su situación sexual. ¿Me hago entender? O sea, esto puede ser transitorio. Es decir, puede ser una época porque está movilizado por el furor, por la moda, por la situación particular, por esa filosofía que yo tengo en ese momento, pero puede cambiar. No necesariamente yo pueda ser asexual toda mi vida. Igual que la bisexualidad, ¿no? Porque Voy hay a ser muchas muy personas. honesta. Exacto.
Exacto, la bisexualidad tú puedes elegir y definitivamente definir que eres lesbiana o eres gay o eres heterosexual. Chicos, hay una cosa muy particular en estos sexuales. Yo aquel día lo hablaba con alguien y yo decía, hay mujeres que después de una etapa adulta y después de vivir frigidez y anorgasmia, es decir, que su sistema de sexualidad no funciona, muchas personas, muchas mamitas toman la decisión de no volver a tener pareja, ¿sí? Y de vivir escenarios de pronto amorosos, pero nunca vuelven a entregarse sexualmente, no sienten. Y yo creería que estas mujeres que sufren de pronto de frigidez o que sufren de anorgasmia, que son dos enfermedades sexuales en la mujer, pueden desencadenar en este grupo de asexuales. O sea, no quieren tener relaciones sexuales con nadie. ¿Listo? En el caso de los hombres, los que sufren de impotencia sexual o, por ejemplo, algún problema de ese tipo, también se pueden considerar en ese caso que si no quieren tener relaciones. Yo creería que sí, pero la gran mayoría de hombres buscan solución. Ok. Las mujeres no. El hombre busca una solución inmediata y es irse a comprar la de Pfizer. ¿Cómo se llama la de Pastillita Pfizer? azul. La La pastillita azul. pastilla azul. Chicos, antier, hubo una intoxicación de Viagra en un colegio. Sí, es que se lo están tomando y lo están tomando ¿Listo? con Red Bull para generar éxtasis en su organismo. Imagínense en esta vaina. Y cada día me sorprendo más. Muy bien. El intersexual es una persona, el siguiente, que es un círculo de color púrpura y su fondo es amarillo. El intersexual es una persona que puede tener una relación amorosa y puede establecer un contacto sexual con todos, absolutamente todos. Es decir, es una persona que le gustan los transgénero, le pueden gustar los bisexuales, le gustan las parejas de lesbiana, las parejas de gay. De pronto van por allá y le echan el cuento a los asexuales. Y también están con heterosexuales o cisgénero. Los que somos heterosexuales, que nos gusta el género contrario, somos llamados en la población cisgénero. ¿Listo? Entonces, si ustedes escuchan el término cisgénero, pues somos personas que nuestra orientación sexual es hacia el sexo contrario. Y por último, el que no está incluido acá, pero ya sé que lo tengo que incluir, tenemos el género no binario, que el género no binario es que la persona no se considera ni hombre ni mujer, es decir, que no hace ningún tránsito. Es una persona más que podía estar dentro del intersexual, pero se les ha llamado género no binario. Y el género no binario entonces tiene en este momento una discusión y es cómo se le da el trato. Se habla de que a ellos se les debe decir L. Ay, ahora se me fue. L. O sea, no es ni ella ni él, sino L. ¿Listo? La vez pasada yo tenía una conversación con alguien porque estábamos dictando una conferencia y resulta que en Estados Unidos él tuvo una situación con ese género específicamente, Sí, porque le decía muy buenas tardes a todos. Y entonces alguien le levantó y le dijo, no se dice todos, se dice todes. se dice todes. Sí. Entonces le dijo, pero Se ¿cómo dice así? todos, todas y todes. Exacto, y entonces le dijo, pero ¿cómo así? Sí, es que hay personas que no están definidos, entonces tiene que decirle éles, todes, y prácticamente cuando uno Ella escribe sí es. mensajes de WhatsApp, entonces toca ponerle como el arroba para identificar, no como todas, todas y todes, porque ahí está la E también. Exacto. Y esto puede traer un sinnúmero. ¿Se acuerdan cuando les hablaba al principio? Y muchas gracias por tu aporte. Les hablaba de que es una tontería, quizás idiomática para algunas personas, de que es una tontería porque estamos hablando entre personas y de que no está bien visto de acuerdo a nuestras creencias y posturas. Eh, las generaciones nos han obligado a comprender y a entender el mundo. ¿Listo? Entonces, para seguir, creo que estamos ya casi como a 20 minutos de terminar. Tengo que terminar lo de la violencia.
¿Puedo decir algo? Sí, señora, diga su merced lo que tenga Pues, que decir. Para cerrar ese tema, creo que esto es parte de la evolución del ser humano y de la sociedad. Y claro, yo pienso que de entrada a todos puede sonarnos un poco extraño y de pronto es que estamos aprendiendo a comunicarnos, entendiendo toda esa diversidad que hay en la mente de las personas y seguramente en el futuro vamos a encontrar la forma precisa y adecuada para referirnos a las personas de manera correcta. Pues ahora nos suena muy raro y puede que no, pero es un proceso que yo entiendo, estamos en aprendizaje. ¿Tienes cámara, Sandra? Sí. Préndela. No, estoy muy fea y qué pena, es que hoy estoy de Ay, casa. qué fea, todas somos lindas. Así estemos despelucadas. Vea, a mí me tinturaron y ustedes alcanzan a ver que estoy manchada. Alguien que quiera prender la cámara y se quiera arriesgar conmigo un ratico. 2 minutos. Oh, listo. Soy tu hija. ¿Ok? Hola, pa. No, papá, no se te escucha. Tienes el micrófono apagado, o sea, no has aprendido a utilizar el Teams. Perdón, hijita, es que se me olvidó activar el micrófono. No, ¿Cómo papi, estás? pero tienes que estar pendiente, porque si no es porque estás viendo otras pantallas y no me estás viendo a mí. No, es que yo soy medio distraído, hija. ¿Te acuerdas que teníamos una conversación pendiente? Claro, aquí estoy, cuéntame. Quiero, antes de irme a hacer una locura, que tú piensas que todo lo que yo hago es loco, entonces quería contar contigo, porque como mi mamá no me escucha y todo cree que porque Jesucristo no está visto porque Jesucristo no lo ha visto. Ya, ese cuento me tiene mamada. Ay, esto es muy duro para mí, pero tengo que decírtelo. Te amo Y mucho. con confianza, tú sabes que soy tu padre y soy tu amigo y aquí estoy para escucharte, para apoyarte y aconsejarte en lo que pueda. Que te amo mucho. Ah, yo también, hija linda. Y que espero que después de esta locura me ames. Claro que sí. Bueno, pa, tú sabes que siempre cuando yo te he dicho quiero jugar fútbol, tú me apoyaste y por eso estoy bien. Cuando salí con Sandra, eh, también estuviste ahí, entendiste esa condición que yo tenía del gusto por las mujeres, pero en un tiempo acá yo pues creo que trabajé, pensé, analicé con la almohada y yo no me siento cómoda con lo que se me dio. Yo siento tanta afinidad contigo, yo siento que yo debo ser como tú y que supe que tú siempre le decías a mi mamá, yo quiero un varón, yo quiero un varón, yo quiero un varón y yo creo que sí, de pronto lo añoraste y yo nací en el cuerpo equivocado. Yo no quiero, y también lo hablé ya con Alejandra y le dije, "No, definitivamente no puedo seguir con mi cabello largo, esta ropita de florecitas no va conmigo, eh, no sé cómo decírtelo, pero pa, voy directo a la peluquería y me voy a rapar como tú. Quiero ser como tú. ¿Te sientes bien? O sea, ¿eso te hace feliz, hija? Pues si tú me lo dices así, yo te voy a amar el resto de mi vida y quiero que sepas que quiero ser como tú. Bella. No, pues mi vida, considero que si eso te hace feliz, si eso te hace sentir bien y esa vas a tomar una decisión de vida, pues nada, o sea, adelante. Y me puedes acompañar a la peluquería. Claro, vamos, para servirte de modelo. Ay, yo quiero un papá como él. Mamá, cada vez que me escuchan de esta capacitación me dice mi hija se enloqueció. Por favor. Gracias, Carlitos. ¿Qué se sentía allá adentro? Había No, no, pues, pues hoy día entendiendo todo esto
que está pasando, porque como te digo, las generaciones van cambiando, uno va aprendiendo y uno tiene que ir evolucionando. Y yo no soy padre, ¿sí? No sé de pronto si alguno de nuestros compañeros y demás pueda así, como enmarcarse ahí y pensar y de pronto sentir y demás. Pero no, yo siempre he querido, o quise en su momento, que si tenía un hijo, lo que fuera, pues iba a ser el mejor papá del mundo. Sí, entonces considero que es importante ese apoyo, esa comprensión y demás, pase lo que pase, no importa, y no quedarse en el pasado con temas de cultura, ¿sí me entiendes? Que hoy día hay muchas personas todavía están muy arraigadas, que no, eso es malo, lo que tú dices, y la religión y lo demás, pero no, hay que evolucionar, hay que aceptar, y ese lado, yo considero que hoy día lo importante es que los seres todos seamos felices, y lo que nos haga feliz, pues hay que hacerlo y vivir. Y este escenario en todas las empresas ha sido diferente. Hoy nos tocó un papá súper abierto, súper flexible, y yo he tenido este mismo escenario de roles con otros y se embejucan y no, vamos a ir al psicólogo porque eso no es normal, porque está de por medio lo que pensemos, ¿cierto? Y nos mostramos tal cual somos. Entonces seguramente tú mostraste lo que eres como ser humano y qué bonita esa apertura. Gracias, Carlitos. Vale. ¿Quién casi se va de espalda con este juego? ¿Cierto? Cuando se nos toca lo más íntimo, la familia, nuestra propia historia, no la historia de allá afuera, no la historia del vecino, no la historia, sino cuando nos toca vivirlo en carne propia, el ejercicio es diferente. Matrimonios se acaban, situaciones particulares entran en conflicto, familias dejan de hablarse, y para ello una canción que se llama, ay, se me olvidó la canción de Simón. Simón ay, la canción de Simón. Listo. Entonces, empezamos. Esto lo podemos vivir rapidito porque solo tengo 15 minutos para decirlo. Esto lo podemos vivir en casa, esto lo podemos vivir en algunos escenarios de trabajo, y esto lo podemos vivir en la calle. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que la violencia se traslada al cuerpo. ¿Listo? Y la violencia comprende golpes, cachetadas, empujones, patadas. Que la violencia comprende groserías, amenazas, ridiculización, encierro, incumplimiento de las obligaciones económicas y delegación de las labores domésticas en un solo miembro de la familia. También es violencia aquellas relaciones o actos consentidos por las personas, que sea hombre o mujer. En este caso no la han actualizado, pero también que sea una persona que esté dentro de la población trans, que se hace utilizando la fuerza, la coacción física, psicológica, o aprovechándose de la indefensión, desigualdad, poder entre víctima y agresor. Y los mayores víctimas de esta situación son nuestros niños, en donde se aprovechan de sus condiciones de indefensión, de desigualdad, porque es un niño, y el abuso del poder. Y son abuelos, son padrastros, son padres, son primos, son tíos los que están abusando de nuestros niños. ¿Cómo empieza entonces ese ciclo de violencia? Empieza muy silencioso, es súper silencioso, y en ocasiones muchas personas lo normalizan. No, es que si él me dijo que yo soy bruta, es porque de verdad es que yo fui muy bruta en ese momento, y cómo le fue a decir eso en ese momento. Ay, es que él me está diciendo que yo soy gordita, y es que efectivamente el problema es que yo soy gordita, y yo por eso empecé a hacer dieta, porque mi esposo me empezó a decir que usted está muy gorda, que usted está muy gorda, que usted está muy gorda, entonces yo empecé a bajar. Y así sucesivamente se va observando una acumulación de situaciones que pueden conllevar obviamente a las agresiones que ya habíamos mencionado antes: golpes, cachetadas, empujones, patadas, groserías, amenazas, ridiculización y también abuso sexual. Después viene dentro de ese ciclo de violencia como el perdón. Perdóneme, eso no va a volver a suceder, se lo juro, usted es la mujer más hermosa del mundo, yo la quiero así gordita para mí toda la vida, esto no va a volver a pasar, yo no voy a volver al cuarto de la niña, yo no la voy a volver a tocar, por favor, yo soy la persona que trae la comida a la casa, imagínese usted sin almuerzo, sin pagarle los servicios, se lo juro que yo nunca más me voy a volver a meter al cuarto de la niña, y yo a la niña no la vuelvo a tocar.
empujones, golpes con la mano, golpes con objetos, patadas, ataques con armas, estrangulamiento, quemaduras, violación y lamentablemente lo que en algunas familias nunca desearon que pasara, la muerte de la persona o de la víctima. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender hoy? Y es que si a mí me llega una cita o me llega una queja de abuso sexual, de acoso sexual, de una persona que me ha pellizcado la nalga, de una persona que me ha cogido los senos, de una persona que me incita o que me invita o que me amenaza y me dice que por X favor del trabajo tengo que ir al Restrepo, tengo que ir a Chapinero, tengo que ir a Cuadrapicha y tener alguna relación sexual, eso es un delito, ¿sí? Y el comité de convivencia no puede atender delitos, porque el comité de convivencia es claro, solo puede atender esos casos particulares en donde la convivencia esté fracturada o aquellos comportamientos que estén dirigidos hacia un término que ya es claro dentro de la norma que se llama acoso laboral y que el acoso laboral tiene 6 modalidades, ¿cierto? Y dentro de esas 6 modalidades no hay acoso sexual. Si a mí me llega, yo no puedo decirle de una, ay, no, usted no me tiene que tocar acá a mí. No, inmediatamente como comité de convivencia debemos tener una conversación con esa persona y decirle que esto es un delito sexual y que los delitos sexuales deben ser denunciados. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces esas fases del abuso que normalmente hemos encontrado dentro de los trabajos? Hay una fase de seducción, como está de linda, como está hermosa, me encanta tenerte en esta oficina. Después viene una fase de interacción sexual abusiva que puede empezar desde los piropos pesados, como por ejemplo, usted de azul, y cómo es que dicen, bueno, no, si eso es rojo y yo con este antojo, y si se va de negro, entonces que si está lista para un entierro, todas esas cosas que a veces le dicen a uno los personajes de la construcción, especialmente, esos piropos fuertes pueden entrelazar un aire de abuso sexual. Entonces, hombres, mis hombres queridos y mis mujeres también, porque hay mujeres coquetas y pesadas, tengan mucho cuidado con ese escenario de piropeo y que el piropeo se convierta en humor negro. ¿Listo? Viene después una fase del secreto, que empezamos ya a escribir al celular, venga, pero cuando nos vamos a tomar ese tinto, pero venga, bueno, pueden existir enamoramientos en el trabajo, pero ojo, una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el abuso sexual. Y en esa fase de secreto, venga, que yo no le voy a, vamos y tenemos algo, vamos a Girardot, vamos a Melgar, vamos a Chía, hay un lugar súper lindo donde te quiero invitar. O de pronto que yo vaya engañada, ¿sí? Mire, Carlos, vamos a ir a Chía a una reunión de trabajo y de repente Carlos se encontró con otro escenario. ¿Listo? Después existe la fase de divulgación, que es de pronto que yo diga falsas acusaciones o amenazas de la persona a la que estoy acosando sexualmente, entonces diga, es que fue culpa de Carlos, yo soy la jefe de Carlos, entonces digo, es que fue culpa de Carlos, Carlos fue el que me incitó a ir a Chía, yo jamás le dije nada porque no habían pruebas, porque yo se lo había dicho telefónicamente, etc. Y viene una fase represiva, en donde yo le digo a Carlos, vea Carlos, dejemos eso quieto y yo no voy a decir nada y ya nos quedamos callados, no nos vamos a perjudicar en el trabajo. Usted sabe que yo soy su jefa y yo puedo empezar a decir que usted incumple en sus actividades y tengo las inasistencias, las llegadas tarde, tengo la entrega de los informes en tiempos que no son y ahí se puede entretejer entonces la amenaza. ¿Cuáles son los tipos de delitos sexuales que existen en Colombia y que están reglamentados? La violación, ¿cierto? Que es ese acceso abusivo, carnal o no, en donde yo lo hago sin la autorización de la otra persona. Mi doctora la tendrá más clara con la norma, o ustedes la pueden revisar con la norma, pero yo se los quiero como expresar así como
amablemente, muy psicosocialmente. La prostitución forzada, ¿cierto? Que se está viendo mucho en Bogotá, sobre todo con estos escenarios o estas zonas especiales que han identificado en algunas ciudades, en la costa, en la playa, en los parques, en lugares particulares donde están llevando menores de edad o están obligando a las mujeres a realizar este tipo de trabajos, ¿no? De Colombia, de Venezuela se han traído una cantidad de venezolanas y lamentablemente han desencadenado en estas redes criminales. Los embarazos forzados, cuando tú te casas o tu hija se casa y el esposo la obliga a tener más de un embarazo. Y es obligado el embarazo, ¿sí? Y ahí donde se tomen esas pastas. Y ahí donde se apliquen esas inyecciones y muchos de estos casos llegan a sus hospitales. Las esterilizaciones forzadas que más o menos en los años 80, 90, pues dentro de los grupos armados, pues se lograba identificar que algunos médicos en este escenario de guerra lamentablemente hacían pomeroyo o cirugías para no quedar embarazadas, pues favoreciendo que esos escenarios de abuso sexual con menores de 14 años se dieran sin que tuvieran esa consecuencia de un embarazo. Y de allí, pues el número tan grande de niñas que han reportado abusos estando en la guerra y que lamentablemente hoy tienen enfermedades sexuales muy graves como lo son VIH o en el peor de los casos ya cuando se consolida en SIDA y pues están pasando su enfermedad y en algún momento fueron esterilizadas, fueron dopadas para para poder ligar sus trompas. Angie, una ¿Listo? pregunta ahí. Sí. El tema de la ablación, sí, se llama así, donde les hacen una operación para que ellas no sientan placer y demás. ¿Y entraría en este tema de esterilización forzada? Ay, yo creería que sí, lo hacen mucho en África, si no En estoy mal. África, sí. Ujú. Sí, ay, sí, eso yo creería que es el peor, lo peor que pueden hacer, inclusive dentro del mismo escenario de la circuncisión, ¿cierto? Porque Sí, lo hacen abiertamente con algunos niños en edades ya grandes y no lo hacen con el suficiente cuidado, ¿cierto? El ok. cuidado que requiere, pero Sí, porque obviamente inclusive hay unas culturas que les cortan los senos y les cortan el clítoris les a cortan las el mujeres. clítoris y los pezones, Ujú. que son fuente De placer. de placer en las mujeres, por supuesto que sí. Si lo hacen ahora, bueno, en Colombia se han visto muchos casos de violencia sexual en que los esposos retiran a mordiscos o sus Uy, parejas sentimentales retiran a mordiscos el pezón. creo que Luz Adriana tiene la mano levantada. O sea, No, que iba a contarles que acá en Colombia hay culturas que también practican ablación, es que de sí, pronto no lo sepan, que también lo practican. Por los lados de, pues como yo vivía en Pereira, hay un pueblo muy cercano que se llama Mistrató y cerca hay una cultura, pues en Mistrató una hay comunidad mucha indígena. población de comunidades indígenas, hay muchísimas y pues realmente allá no existe como las leyes que todos conocemos, o sea, eso allá es a voluntad de ellos y allá tienen pues la cultura de la aviación, una vez estuve viendo inclusive un documental pues con respecto a eso, entonces está más cerca de lo que creemos. Sí, por supuesto, está muy cerca de lo que creemos y lo que yo te digo, existen casos de violencia intrafamiliar en donde los esposos con sus dientes han arrancado pezones. De pronto no lo hacen con, no sé, son tipos de agresiones ya demasiado violentas y obviamente nos ponen a pensar hasta qué punto llegamos. Bueno, el acoso sexual se puede dar vía mail, vía WhatsApp, vía telefónica, de frente, lejos, con la mirada, etcétera. Listo. Entonces es indispensable
hablar con nuestros niños acerca de las caricias, del respeto, del cuidado de nuestro cuerpo, no solo hablarlo con los niños, sino también con los adolescentes, sino también con los jóvenes, sino también con los adultos y por supuesto en un porcentaje que ahorita está preocupando mucho es con nuestros adultos mayores. Los casos de abuelitas abusadas por su propia familia están creciendo súbitamente. ¿Listo? Preocupante, súper preocupante. Es un delito, hay que denunciarlo. Servicio doméstico forzado, cuando de pronto antes en la casa de los abuelitos, mi familia es de Pereira, de pronto decíamos, ay, mi abuelita cometió un delito, porque siempre tuvo a la señora, a la que hoy en día es la señora del aseo, siempre la tuvo como desde los 7 años, y eso es trabajo infantil y es servicio doméstico forzado. Y en ocasiones, estas señoras que nos prestaban ese servicio tan maravilloso del aseo quedaron embarazadas de nuestros abuelitos o quedaron embarazadas de los tíos, etcétera, porque se cometió una violación y un abuso carnal. Los matrimonios sexuales, pues tenemos una historia en la India acerca de esos matrimonios que no sé por qué a esta fecha han acabado con esa cultura tan espantosa en donde miles de niñas mueren el día de su matrimonio, ¿sí? Por este tema de violaciones tan aterrador. Obviamente el tema de violencia sexual en Colombia con niños es aterrador. Cada minuto en Colombia un niño, niña y adolescente está siendo abusado. Y lamentablemente donde está el lobo es en la casa. Y por supuesto la utilización de menores en el conflicto armado, que eso lo podemos identificar, la cantidad de menores que hay en el conflicto armado, que siguen habiendo en el conflicto armado, y en especial niños y niñas son abusados, parejo, niños también, ¿listo? Y tenemos historias de psicópatas en serie, que lamentablemente han dejado una historia muy triste en Colombia, historias de no terminar, historias que seguimos viendo cada vez que prendemos el televisor, historias que seguimos escuchando en escenarios de apoyo psicológico, adultos que hoy en día nos dicen, yo fui abusado por mi primo, yo fui abusado por mi tío, hoy en día todavía tengo que hablar con ese sujeto, pero me abusaron de niño. Y nunca se denunció. Ustedes tienen una gran responsabilidad como comité de convivencia y es hacer la invitación a las personas que en algún momento lleguen a ustedes y que estén sufriendo una violencia sexual a denunciar. Tenemos entonces en Bogotá, si aquí hay personas de otra ciudad, tenemos que empezar a verificar las líneas en esas ciudades, pero en Bogotá es muy especial el proceso. Tú puedes bajar la app Sofía o la línea púrpura, ¿cierto? 141. Y puedes inclusive no solo denunciar ahí, sino que puedes tener una conversación con psicólogos, trabajadores sociales, que te van a ayudar a salir de la situación, quizás no de manera inmediata, si es que no se requiere la intervención mientras que se toma una decisión bien segura, pero sí es invitar a la persona, a la mujer, al hombre, al niño, al LGTBI, al negro, al amarillo, al indígena y al mestizo, a que denuncien este tipo de situaciones, porque si no el lobo queda afuera y el lobo sigue haciendo de las suyas, ¿listo? Que no les toque, que nunca en su vida les toque. Y que si en algún momento alguien los ha tocado, alguien los ha amenazado, alguien los ha abusado, tengan en cuenta que ya no prescribe. Mi doctora Sandrita me colabora si prescribe o no prescribe, o cuánto tiempo prescribe, es que no me acuerdo. Bueno, no es que yo no soy penalista y no te sabría dar respuesta a eso. Bueno, pero lo listo, que sí creo que te son 20 cuento es años. que la institución tiene un protocolo para atención de violencias y entonces tenemos como previsto este tipo de situaciones y sabemos cómo darle manejo internamente. Por supuesto que sí. Entonces es indispensable que podamos ver y reflejar que a estos lugares podemos acudir. Comisarías de familia, Fiscalía General de la Nación y está la ruta de atención. Dentro de esta ruta de atención, cual me parece muy chévere y que de pronto yo desde la experiencia lo he tenido que vivir con algunas mujeres, especialmente cuando hay amenazas de muerte, estos lugares son bien viables. Lo que pasa es que hay que aprenderse a desprender y a dejar un ratico esos apegos locos y así me toque arrancar con el perro, con el gato, con el niño,
buscar mi protección y la de mi familia. Entonces tenemos estas casas de justicia, dejar mi trabajo, sí, Angélica. Y en ocasiones, en el peor de los casos, cuando se trata de grupos armados, tenemos amenaza de grupos armados, pues hay que cambiar la identidad, ¿cierto? Y cambiar muchos escenarios que no estábamos dispuestos. Ay, pero es que soy profesional, yo soy abogada, yo soy psicóloga, yo soy ingeniera, ¿cómo voy a dejar esa vida tirada? Pues resulta que en muchas ocasiones por la seguridad mía y por la seguridad de los nuestros, de nuestros hijos, yo tengo que acudir a estos procesos. Es indispensable por la salud de todos, por la salud mental mía, por la salud mental de mis hijos, de mi familia. Existen todas estas guías por localidades y hay unos lugares muy chéveres que se llaman casas de igualdad de las oportunidades para las mujeres y allí dan cursos, allí tienen atención psicológica gratuita, también tienen atención jurídica y a veces tenemos miedo, pero más que el miedo es hacerle la invitación a decirle, sí, pueda que las instituciones no funcionen en algunos casos, y que se llame a la policía y que el berraco policía del cuadrante no le corra a uno porque llegó el agresor armado, etcétera. Tenemos que empezar a sensibilizar dentro de nuestras casas, dentro de nuestra familia y obviamente dentro de esta gran familia poli, a que somos un espacio libre de violencia, a que somos un espacio de escucha y de amabilidad para el otro. ¿Listo? Y de colocarnos también en los zapatos de una persona que está viviendo violencia, porque yo puedo encontrarme esos casos donde la frustración sea terrible. Yo he tenido que vivir la frustración de saber que le he dado la información a mi paciente para que salga de la violencia y la persona insiste en quedarse en ese lugar. Sí. A veces queremos ser superhéroes, a veces queremos arreglarle el mundo a todos, a veces queremos que a nuestros niños no les toque vivir ese escenario de guerra y de violencia sexual. Y lamentablemente cuando escuchamos esas historias en nuestras propias familias, nos jalamos los pelos y no podemos inclusive hacer nada y sentirnos frustrados, ¿cierto? O en ocasiones, como lo que pasó en Itagüí, Lucecita. ¿Dónde fue el caso de la abuelita que le pegó a la nieta por haber denunciado al hijo? Ay, no vi esa noticia, mi Angelita. Bueno, noticia importante, mostraron un video de una abuelita pegándole horrible a su nieta por haber denunciado a su hijo por abuso sexual. Ay, Dios. Son cosas que pasan aquí y en la Cuchinchina. Listo, para despedirnos. Carlos. Dime. ¿Qué pasa acá? Al parecer el jefe está regañando a su empleado por el lenguaje corporal que se ve ahí, ¿no? Porque bajó la productividad y está con el dedo inquisidor. Sandrita, No, es que Milena, ya bajó la está. productividad. Está chantado porque les fue mal en su trabajo. Sandrita, ¿qué pasó en la segunda? O Lucecita. En la segunda, pues parece que el mismo empleado, que el jefe le está, pues porque se parece muñequita, tiene el mismo pelo, esa violencia que le trasladaron en su trabajo, pues la llevó a su hogar con su hija. Pues lo veo como así. Muy bien. Johncito. Ay, se fue John. Sandrita también se fue. Bueno, para los que quedan aquí grabados, la violencia se replica y a veces no somos tan hábiles para definir que ese escenario viví esa situación, pero que en casa no puedo cambiar. O al contrario, las situaciones de violencia en mi casa, las situaciones de violencia conmigo mismo, yo no las puedo trasladar a otro escenario porque va a ser un efecto, una bola de nieve y va a crecer y va a crecer y el conflicto será aún peor. ¿Listo, chicos? Los dejo para que almuercen sabroso.
Por favor, cuando tengan de pronto un caso relacionado con violencia, es indispensable que nos busquen, que busquemos esa asesoría a partir de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Mujer, que busquemos folletos, que compartamos el Día de la Mujer brindando información, que puedes entrar a documentarte dentro de la APP Sofía, que puedes llamar a la línea 106, a la línea 141 y por supuesto a la línea Calma, que es la línea de los hombres. Les voy a compartir por medio de chat la línea Calma para que ustedes la tengan ahí. La línea 141, la línea de las, perdón, la línea, sí. Y la línea 106, que es el háblalo de Secretaría de Educación en caso de que necesites una atención inmediata a cualquier X o Y crisis que estés viviendo. Ojalá tengan un almuerzo sabroso. Discúlpenme en que me pasé como 10 minuticos. Dios los bendiga. Feliz día. Bueno, Angélica, muchas Angelita, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos por participar. En el chat Sandra les compartió el listado de asistencia para que allí lo diligenciemos. Angelita, muchas gracias. Qué tema tan valioso, de verdad. Muchas gracias. Yo quiero decir que me hace muy feliz hacer parte de estos espacios de aprendizaje. Es gratificante y es muy bonito aprender todos los días y también pues quiero agradecer al área de salud y seguridad en el trabajo por darnos estos espacios. Muchas gracias. Chao, Sandrita. Cuídate mucho. Bendiciones. Listo, mi lucecita. Muchísimas gracias. Bueno, Sandrita, Angelita, muchas gracias. También que disfrutes el almuerzo. Bueno, chao, que estén bien. Chao.